Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí, por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios los bendiga, hermanos. Muy bendecida noche. Le damos la bienvenida a todos y cada una de las personas que se conectan de todas las partes donde nos están escuchando. Les pedimos que no se desconecten, hermano, una vez más. Estamos aquí en su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo, como cada viernes a través de Chequina 95.1 FM, Chequina TV. También estamos por Roku, estamos por todas las plataformas digitales. Te invito a que no le cambies, que te quedes aquí, ya que tenemos un testimonio impactante. Como semana a semana, ¿verdad? Tenemos personas, ¿verdad?, que a Dios le ha placido que vengan a esta radiodifusora a dar su testimonio. Y me gozo porque tenemos una invitada muy especial, ¿verdad?, que al Señor le plació que ella estuviera aquí, hermanos. Así es de que les pido que no se desconecten, hermanos. Y pues ya lo saben, hermanos, somos Ministerio Levantando el Caído, Lucas 10:37, en el programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo, hermanos. Que a través de este programa, hermanos, pretendemos alcanzar almas para que vengan a los pies de Cristo. Yo sé, hermano, que si tú estás por ahí conectado, no es casualidad que estés conectado, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un plan para tu vida, sabemos que estás conectado, es por el propósito de Dios, que Él ha permitido que tú estés aquí, hermano. No sabemos lo que tú estés pasando, pero lo que te puedo decir es que es el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Es de que si estás en tu casa, en tu trabajo, en tu automóvil, te pido que no te desconectes, te pido que te quedes aquí en esta transmisión, ya que a través de testimonio, ¿verdad?, te vas a poder identificar, y queremos que permanezcas hasta el final. Y si puedes, hermano, comparte la transmisión. A través de compartir, hermano, estás también evangelizando, ¿verdad? No sabes tú a quién Dios le vaya a hablar a través de este testimonio. No sabes tú, ¿verdad?, si hay una persona que está esperando, ¿verdad?, este testimonio, y una palabra de la hermana que tenemos invitada puede impactar su vida. Amén, hermano. Así es de que, pues, quédate con nosotros, ¿verdad? Y pues voy a leerte una porción de la palabra, hermano, que se encuentra en el libro de Efesios 6:10, 11 y 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice en el libro de Efesios 6:10. El libro de Efesios 6:10 nos dice: en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fuerza. Efesios 6:11, hermano, nos dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares celestes. Amén, hermanos. Así como conforme vaya la hermana dando tu testimonio, hermano, vamos a hablarte acerca de esta palabra, porque Dios la puso en mi mente, hermano, y en mi corazón, ¿verdad? Sabemos que Dios es perfecto. Dios lo que Él pone es por un propósito. Amén, hermanos. Así es de que, hermanos, pues no te desconectes, hermano. Soy la hermana Sol Campos y te pido que te quedes hasta el final de este programa. Y pues yo le paso el lugar a mi hermana que nos acompaña, nuestra hermana Nancy, hermana, para que se presente. Amén, hermana. Amén.
Bueno, pues buenas tardes ya casi noche. El Señor les bendiga. En esta hora pues yo soy la hermana Nancy Esparza. Amén. Amén. Para gloria de Dios, ya tiene 17 años que fui rescatada. Gloria a Dios, amén, hermana, hermana. mucho, Bendito Señor, Gloria a ¿verdad? Dios, Que es tan sí. bueno. Entonces, pues le agradezco mucho primeramente a Dios, Amén, hermana. a mi hermana Sol Campos, ¿verdad? Que tuvo a bien invitarme a Amén, hermano. Fue el dar propósito de Dios, hermana. Amén, hermana. A dar este testimonio que es para dar honra y gloria Amén, al único que la aleluya, sí, merece, amén. ¿verdad? A nuestro amado Redentor y Rey Cristo Jesús. Entonces, pues, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, tuvo a bien que esta noche estuviéramos aquí, Amén, ¿verdad? amén, Para dar este testimonio. Y bueno, pues voy a dar una lectura breve, hermana, Correcto, hermana. para iniciar este Correcto. testimonio. Amén. En el texto Juan 8:36, hermana, dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. 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 Entonces, hermana, este testimonio lo introduzco de esta forma, mi hermana, que dice que Dios me puso en mi corazón escribir esto: toda adicción es pecado, hermana. Amén. Amén. Y todo pecado es una esclavitud. Amén. Amén. Entonces, por eso es el texto que Dios me puso, que si el Hijo os liberta, entonces verdaderamente seremos libres, Amén. hermanas. Amén. Amén. Y yo, como ya les dije, ¿verdad? Soy Nancy Esparza. Hace 7 años que me libertó mi Redentor Amén, de Cristo amén. Jesús, hermana, de adicciones de alcoholismo, de drogadicción, hermana. Y yo nací en un pueblo, hermana, que se llama Naica, Chihuahua. Amén. Y yo Amén. crecí en un hogar funcional, hermana, tranquilo. Nunca hubo divorcio, hubo separaciones, no hubo violencia. Sin embargo, hermana, pues aproximadamente a los 22 años de edad, Correcto, hermana. nosotros emigramos para acá, para Ciudad Juárez. Amén. Viene mi familia, vengo con mis padres, con mis hermanos, mis hijos estaban pequeños. Y llegamos aquí a Ciudad Juárez, hermana, con el propósito de emigrar hacia Estados Unidos. Nosotros, cuando vivimos en el pueblo, yo viví una infancia tranquila, hermana. Estuvimos un tiempo viviendo en Naica, Chihuahua. Mi padre tuvo que ir a Guadalajara, fuimos para Guadalajara, regresamos a Guadalajara, después vivimos en Delicias. Y yo tuve una infancia bonita, tranquila, apacible. Hermana, aproximadamente a los 18 años, yo empecé a tomar en convivencias familiares. En el mundo, hermana, tendemos a normalizar todo. Exacto. Amén. Cuando estamos en el mundo, todo se nos hace normal y se nos hace correcto, hermana. Así es, hermana, tendemos a normalizar todo. Yo recuerdo que en la casa, con mi madre, nosotros comprábamos una bebida, poníamos música, bailábamos, y todo se nos hacía natural, normal. Recuerdo, hermana, en mi pueblo, en Delicias, allí está una vecina de nosotros que, para honra y gloria del Señor, fue la que Dios usó para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Gloria a Dios. Recuerdo, hermana, que cuando estábamos en Delicias, ella conocía nuestra forma de vivir, hermana, porque realmente sin Cristo no hay vida. Exacto. Es un vivir, hermana. Yo hoy que ya fui rescatada, fui libertada por mi amado Redentor y por Cristo Jesús, hoy lo veo así, que no recuerdo, bendito Dios, ¿verdad? Que nos dio memoria, hermana, que tenemos esta memoria para recordar cómo era. Yo recuerdo perfecto, hermana, cómo era la forma de vivir, porque no había vida, hermana. Y ella conocía, se llama doña Chuyita, Dios la bendiga. Entonces ella vivía a una cuadra, hermana, nosotros vivíamos. Y ella tenía ya en aquel entonces cerca de 30 años en el evangelio. Recuerdo, creo recordar así, porque yo desde que la conozco, yo la conocí, Cristiana. incluso de memoria cristiana. Amén.
Y yo recuerdo, hermana, que ellos hacían, cuando se casó una hija de ella, pues hicieron una celebración cristiana. Y yo recuerdo que ella nos invitaba, desde Delicias, hermana. Entonces, tendíamos a... Nosotros le decíamos que sí, yo recuerdo que yo le comentaba a mi madre, ¿cómo piensa doña Chuyita que vamos a ir, verdad? ¿Qué sí, diversión va a haber ahí? Si para nosotros la diversión la teníamos a nuestra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no teníamos, como dice la palabra del Señor, mi hermana, que teníamos el entendimiento entenebrecido, amén, ¿verdad? Así es. Pero bendito Dios que llegó la luz admirable, ¿verdad? Se nos hacía bueno, hermana, cuando estábamos en el mundo, se nos hacía correcto. Sí. Cuando entendemos, hermano, que la palabra de Dios es clara, no dice que a lo bueno le llamamos malo, hermana, a lo malo bueno. Pero cuando nosotros andamos en el mundo, hermana, para nosotros era correcto. ¿Por qué? Porque estábamos cegados, hermana, porque no conocíamos, hermana, el verdadero poder del evangelio, no conocíamos, hermana, cómo Dios, hermano, nos iba a libertar a usted y a mí. Amén, hermana, porque no teníamos vida, hermana, porque en la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice, en Juan 6:14 nos dice, y que Jesús nos dijo que Él es el camino, es la verdad y amén, es la vida, hermana. Sí, entonces no había vida, hermana, en el lugar en donde yo crecí, realmente no había vida porque no estaba Cristo. Amén. Amén. Y yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, por mis padres, porque me dieron una educación humanamente hablando bien, ¿verdad? Sin embargo, faltaba lo principal, hermana, que debe de haber en todo hogar, que es la base, como dice su palabra, la roca. Amén. Debe de ser Cristo, la roca firme para que un hogar esté bien fundamentado. Entonces, hermana, pues así nosotros, así fue algo aproximadamente a los 18 años, 19, yo convivía de esa manera con mi madre, con mi hermano tío Jesús, que Dios lo bendiga en donde quiera que esté. Y yo decía, todo iba normal, hermano, mis hijos se fueron creciendo, estaban pequeños, pero bueno, a la edad de 22 años, hermana, emigramos para aquí, para Ciudad Juárez. Entonces nosotros veníamos con la intención de ir a Estados Unidos. Llegamos aquí, nos establecimos, una hermana de mi papá nos dio al ojo. Sin embargo, hermana, éramos bastantes. Muchos. Los que veníamos, eran mis 9 hermanos, eran mis papás, mis 4 hermanos, perdón, mis hijos y yo, mis 3 hijos y yo. Tuvimos que buscar independizarnos. Entonces, hermana, en ese entonces yo empecé a trabajar en una maquiladora. Sin embargo, ¿Usted se casa allá, hermana, en Chihuahua? En Chihuahua yo me casé, hermana. Sin embargo, pues, matrimonio pues no duró, ¿verdad? Okay. No duró. Yo cuando vengo para Juárez vengo con mis padres, vengo con mis hijos, y a empezar. ¿Cómo fue su matrimonio, hermana? Para que llegara el momento del rompimiento y usted quedar sola, como pues ahora sí sacando a sus hijos adelante, ahora sí como decimos, ¿verdad?, como padre y madre sacando a los hijos, hermana. Pues mire, hermana, de mi primer hijo yo fui mamá soltera. Okay. Cuando yo emigró, vamos para Delicias, conozco al papá de mis 2 hijas, a mi esposo, pero duró muy poco, hermana. Okay. Duró muy poco. Sin embargo, hermana, eso no fue un detonante para que yo cayera en las redes del alcoholismo, porque yo fui protegida y fui arropada por mis padres. Amén. Sí, hermana, entonces no fue algo como de un detonante. Okay. Amén. Entonces, sin embargo, hermana, yo recuerdo que desde niña yo siempre fui muy romántica, hermana, siempre idealizando el amor, el amor. Y sin embargo, aún así, hermana, se cometían muchos errores. Sí, amén, porque lo normalizamos todo, hermana. Sí, hermana. Y dice, bueno, va a pasar. ¿Por qué, hermana? Porque pues estamos cegados, no miramos, hermana, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y para nosotros todo es correcto y lo miras normal, y hasta muchas veces, hermanos, podemos a comparar con las demás personas, y hasta en las comunidades, hermana, donde mucha gente se conoce, hasta llega uno a decir, ni que fuera la única que voy a manchar el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Fíjese cómo es astuto el diablo, hermana, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. El Señor lo reprende, dice la palabra que eres mentiroso desde un principio, ¿verdad?, que es padre de mentira, pero nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero, ¿verdad, hermana? Aleluya. Entonces, continúo, hermana, le digo, yo emigramos aquí, y yo estaba cobijada con mis padres. Entonces, hermana, yo recuerdo que cuando ya el salario de la maquiladora era poco, entonces recuerdo muy bien una vecina de mi tía, hermana, que se tuvo a bien y tuvo a
no bien, sino que se le hizo fácil darme un consejo, hermana. Por eso como es importante, hermana, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque Amén. si no escuchamos la voz de Dios, hermana, No tenemos discernimiento, hermano. no hay discernimiento. Y me comentó, hermana, que era muy fácil prosperar económicamente trabajando en bares, hermana. Wow. Entonces, a la edad nosotros teníamos escasos 6 meses de haber llegado aquí a Ciudad Juárez, hermana, después de haber estado cuando yo estuve en Guadalajara estuve pequeña, de 8 a 13 años aproximadamente. Entonces, hermana, yo realmente no conocía el mundo en todo su esplendor. Y empecé, hermana, no le vi nada de malo, Sí, no tuve un miedo, trabajo, sí. entonces y me fui a trabajar, hermana. Yo recuerdo que empecé a trabajar en un bar, hermana, en los fines de semana. Entre semana en la fábrica. Entre semana, recuerdo, hermana, yo trabajaba de lunes a viernes en la fábrica, viernes en la noche y sábado y domingo empezaba a trabajar en los bares. Entonces, hermana, en aquel entonces yo me sorprendo tanto, hermana, porque cómo no había temor en mi corazón, cómo no había miedo Estábamos cegados, hermana. de tantos peligros, hermano, que se corren en esos lugares, verdaderamente, tanto dolor que se experimenta, hermano. Sin embargo, hermana, yo empiezo a trabajar y para mí todo era tan normal, hermana. Cuando yo estaba en el mundo, que no tenía Cristo en mi corazón, hermana, me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho bailar. Entonces, cuando yo estaba en esos lugares, hermana, yo recuerdo que yo decía, bueno, pues qué bueno, esto está bien, porque Sí, yo tengo bailo, ese disfruto, sí. convivo, y me tomo la copa, y percibo buen salario, o sea, era muy buena economía la que yo recibía. Y poco a poco, hermana, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Juan 8:44 dice que el enemigo es homicida. Vino a matar, vino a hacer su trabajo. Y nos dice, ¿verdad, mi hermana? Que el ladrón no vino sino a hurtar, matar, destruir. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo dice que Él ha venido para darnos vida Y vida en abundancia. Amén. Entonces, hermana, yo empecé a trabajar, recuerdo, en un barecito de por aquí, por Las Torres, hermana. Y llegó el tiempo, hermana, en que no se logró el propósito de arreglar el pasaporte, de emigrar a Estados Unidos. Y nos establecimos aquí, en Ciudad Juárez, hermana. Entonces, ya de allí, hermana, yo empecé a trabajar en otro bar más formal. Ya la maquiladora renuncié. Ya empecé yo a tomar el bar como mi forma de... Su fuente de empleo. Era mi trabajo, era mi fuente de empleo, exactamente, hermana. Entonces, va pasando el tiempo, hermana. Y yo no... Era estable porque yo trabajé, recuerdo que en el primer lugar que yo trabajé, hermana, duré tiempo. Y estaba joven, tenía yo 23 años aproximadamente, hermana. Entonces, yo nunca jamás había probado la droga, hermana. Jamás había probado. Usted en el bar, hermana, empezó alcoholizándose nada más. En el primer bar que empezó a sí, trabajar. hermana, sí, tomaba una copa, todo. Y percibía un sueldo bastante bien. Sí, hermana, sí, la economía era buena, hermana. Y eso es algo que, cómo envuelve, hermana. Cómo envuelve a la juventud. Una cosa te va llevando a otra. Sí, hermana. Entonces, yo recuerdo, hermana, que poco a poco me fui viciando. Poco a poco me fui en ese ambiente, hermana. Uno se va viciando, uno va perdiendo la conciencia, la noción del tiempo. Pasó en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, fueron pasando los años. Hermana, y yo recuerdo perfecto la primera vez que yo probé la droga, hermana. Fue una experiencia muy, hoy lo veo muy dura, hermana, porque todos, hermanos, empezamos con una copa, con una dosis de droga. Amén. Y, hermanos, tristemente, habemos personas que podemos terminar incluso, se puede llegar a terminar incluso en la muerte, hermana. Yo agradezco tanto a mi Señor Jesucristo que llegó, que me rescató, hermana, que me libertó,
porque si no hubiera sido así, hermana, yo ahorita no sé qué sería. ¿Cuánto tiempo duró, hermano, usted consumiendo, alcoholizándose y drogándose, hermana? Fueron aproximadamente 13 años, hermana. Fueron 13 años. Yo recuerdo, hermana, que empecé poco a poco, y los primeros años, hermana, de estar en esos lugares, de trabajar en esos lugares, incluso yo los disfrutaba. Yo los disfrutaba, hermana. Pero en ese tiempo, hermana, en todo ese tiempo, yo proveía económicamente. Yo tengo 2 hijas y un hijo. En ese entonces estaban pequeños ellos. Y yo proveía económicamente, hermana, pero casi siempre estaba ausente, hermana. Entonces, si el ser humano, hermana, no estamos siendo guiados por Dios. Así es, hermana. Si no estamos siendo guiados por Dios, entonces estamos siendo guiados por el enemigo, hermana. Amén, así es. Dice la palabra de Dios, hermana, que hay un camino de vida y hay camino de muerte. Así es. Y nosotros, indudablemente, hermana, cuando no estamos en el camino de la vida, estamos en el contrario. Correcto. Entonces, El hermana, final es camino de muerte. es final de muerte, hermana. Entonces, ellos fueron creciendo, hermana, y tristemente empecé poco a poco, hermana, a viciarme. Y ellos empezaron a ver a su madre creciendo siempre en alcohol, en drogas. Siempre trabajé, hermana. Sin embargo, eso no justificaba, hermana, no justificaba, porque hoy entiendo, hoy veo que había otras formas, Sí, hermana. correcto. Yo recuerdo que ya cuando yo quería volver a la maquiladora, el enemigo, que es mentiroso, el Señor lo reprenda, me decía, no te va a ser suficiente económicamente, no vas a completar siempre, hermana. Y yo, por otra razón, yo seguía en esos lugares, en esos trabajos, hermana. Llega el tiempo, hermana, de que verdaderamente yo ya estaba cansada. Correcto. Llegó- Yo sé, hermana, discúlpeme que le interrumpa. Yo sé que muchas personas, hermana, que nos están escuchando, porque estamos en muchas plataformas digitales, hermana, y sé que hay personas, hermana, yo puedo percibir, hermana, sentir, por eso le interrumpí, hermana, que hay personas que están atentas a este testimonio, hermana. Gloria a Dios. Y que este testimonio, mi hermana, va a impactar. Así me hacía sentir el Espíritu Santo, hermana, que había personas que estaban bien atentas, hermano, lo que se está diciendo. Señor, hermana. Yo sé que a través de ese testimonio, hermana, almas van a venir a los pies de Cristo. Alguien, hermana, que se está identificando con la vida que usted llevaba. Amén, hermana. Adelante, hermana. Gloria a Dios, hermana. Sí, hermana, y el Señor es tan bueno, hermana. Y verdaderamente, persona que está escuchando, que a los oyentes que están ahorita, yo le pido tanto a mi Dios, hermana, que se dejen ministrar por el Espíritu Santo, como usted dice, porque el Señor es bueno, hermana. Y le digo, yo recuerdo, ya cuando pasó el tiempo, hermana, yo empecé a ver cómo se me iba yendo, que no había vida, hermana. Cómo se me iban yendo los años, cómo lo que para gloria de Dios, lo que en un principio disfrutaba, hermana, ya me dolía. Y yo todavía no conocía de Dios. Wow. Ya me dolía, ya no quería. Yo recuerdo, hermana, que el alcohol y la droga, yo sentía cómo me estaban destruyendo, hermana. Como yo recuerdo cuando salía ataviada, hermana, joven, me vestía lógicamente de manera llamativa, y regresaba, hermana, completamente derrotada. Wow. Derrotada por el enemigo, hermana, derrotada por las drogas, por el alcohol, hermana. Y llegó un tiempo, hermana, en que yo verdaderamente ya estaba esclavizada. Amén. Estaba esclavizada en drogas. Wow. Estaba esclavizada en alcohol, hermana. Sí, amén. Yo en ese tiempo, hermana, le podría yo contar tantas anécdotas a usted y a la gente que nos está viendo, la audiencia que nos está escuchando, hermana. Nos están viendo por Roku, hermana. Bendito sea el Señor, para la gloria, que el Señor se glorifique, hermana. Yo recuerdo, hermana, que yo llegaba y realmente yo ya no tenía sentido. Decía que no le encontraba ya sentido a la vida. ¿Por qué, hermana? Porque no tenía vida. Exacto. Porque estaba muerta en delitos y pecados, correcto, hermana. Y tristemente, hermana, juntamente mis hijos a mi lado. Amén. Que es lo que yo siempre, hermana, más amaba, más amado. En ese entonces yo decía, tanto que amo a mis hijos y tanto que los lastimo. Mis hijos se llaman Ulises, Carla y Yasmín. Recuerdo
Ulises, Yasmín y Rocío. Recuerdo mi hija, la más pequeña, hermana. En aquel entonces era la más apacible. Y yo siempre, hermana, siempre llegaba para la casa y llegaba con dinero, propinas que yo recibía, hermana. Y se las daba a ella porque la mayoría de las veces, hermana, yo regresaba derrotada. Yo recuerdo ya las últimas veces que yo trabajé en esos lugares, a mi modo, hermana, a mi modo yo decía, Dios, ayúdame, ya no quiero yo tomar, ya no quiero consumir, yo quiero regresar bien, quiero amanecer bien al día siguiente, ya no quiero tener estas crudas físicas, morales, porque, hermana, en medio del alcohol, hermana, yo ya llegaba a perder la conciencia, llegaba a perder la dignidad, llegaba a perder todo, hermana, todo el estilo que una mujer puede tener. Y yo recuerdo que yo le decía, ayúdame, Señor, a regresar, ayúdame, pero era una batalla tan dura, hermana, la que yo estaba luchando hermana, porque la estaba luchando sola, hermana. Sí, amén. Con porque sus propias fuerzas. yo estaba ya tan agotada, hermana, agotada, pero recuerdo, hermana, una experiencia tan triste que al otro día, hermana, era tan grande el dolor que yo tenía, físico, moral. En aquel entonces no era espiritual porque yo no conocía a Dios, pero yo ya anhelaba, hermana, que llegara, ya Dios, siempre Dios me estuvo esperando. Sí, amén. Pero yo ya estaba atendiendo al llamado de Dios, hermana. Sí, y yo recuerdo en una de tantas, hermanas, experiencias tan tristes que mis hijos vivieron junto conmigo, que mi hija, la más chiquita, me escondía el dinero, porque yo me levantaba, hermana, y en ocasiones ya tenía que inmediatamente ir por una cerveza, porque me sentía mal, y recuerdo, hermana, tanto que en una ocasión le dije a mi hija, a Rocío, le dije, hija, ve al patio, y ella no quería, hermana, porque ella sabía que yo me iba a salir. Y yo recuerdo que en cuanto yo salí, hermana, eran, yo creo que las 11 de la mañana, y me fui a la tiendita, hermana, de cerca de casa, y compré 2 cervezas, hermana, y yo recuerdo que las puse en una bolsita de papel. Y cuando yo salí de ahí, hermana, yo miré a mi hija, en una esquina, buscándome. Entonces, hermana, son cosas que no se le olvidan a uno, hermana, que tremendo, a causa tremendo. del pecado nosotros, hermana, nos llevamos a nuestros hijos también, y también ellos están sufriendo, hermana. Sí, hermana, y yo la vi y me escondí porque yo no quería que me viera. Y mi hija, cuando me veía, mamita, ya no lo hagas, mamita. Y eso, hermana, fue impactando mi corazón, fue impactando mi corazón. Y llegó el día, hermana, en que yo ya estaba verdaderamente cansada, cansada, hermana, cansada, pero porque estaba yo esclavizada. Sí, le voy a contar una anécdota, hermana. Sí, amén, hermana. De cuando yo estaba en el último bar que yo trabajé. Ese bar, hermana, estaba para acá, para Porvenir. Y yo recuerdo cuando entraba, hermana, ya me lastimaba el aroma de pinol disfrazado, de tabaco con alcohol disfrazado de pinol, hermana. Tristemente, esos lugares, hermana, más que sucios, huelen a tristeza, huelen a muerte, huelen a necesidad de Dios, hermana. Y yo recuerdo que entraba, lo que antes disfrutaba, hermana, los primeros años yo llegaba y yo era la pura alegría, aparentemente, claro, yo hoy lo sé que no era verdadera, y reía y hablaba y me arreglaba y con las compañeras, hermana. Las últimas veces yo ya llegaba, hermana, y me dolía estar ahí. El Señor estaba trabajando con usted. Hermana, el Señor estaba haciendo ya la obra. Y yo recuerdo, hermana, que yo me iba al baño, porque regularmente el horario de que llegaban los clientes a esos lugares, hermana, desde las 10 de la noche en adelante, y regularmente en aquellos tiempos, no sé ahora, hermana, cuando había más gente era jueves, viernes y sábado. Y yo recuerdo, hermana, que yo al final ya nada más trabajaba de miércoles a sábado. Y yo recuerdo que los miércoles estaban tan tranquilos, hermana. Me iba yo para el baño, y en el baño, hermana, había una ventanita chiquita. Y yo me subía a la taza del baño, hermana, y me agarraba de esos barrotes y miraba para afuera. Y veía, hermana, cómo iba cayendo el atardecer. A veces me estaba ahí hasta media hora, porque yo no quería regresar
al área de Al lugar de trabajo, trabajo. a escuchar la música, a otra vez a consumir. Y yo recuerdo que yo agarraba los barrotes, hermana, miraba el horizonte, miraba el atardecer, miraba el cerro, y yo decía, ¿hasta cuándo iré a salir de aquí? ¿Hasta cuándo yo voy a salir de este lugar? ¿Hasta cuándo, hermana? Es que mi alma anhelaba la libertad. Sí, amén. Era mi alma que estaba presa. Y yo me sentía, ¿sabe cómo, hermana? Como un pajarito que está enjaulado. Ajá, sí. Y yo decía, y rodaban, yo recuerdo, hermana, que rodaban mis lágrimas y yo anhelaba salir. No estar de ahí. Ajá. Anhelaba salir, pero era, para mí, humanamente, era imposible, hermana. Ujú. Esa salida. ¿Por qué, hermana? Liberarse de ese Porque lugar. esa puerta, hermana, esa puerta la tenía cerrada Satanás, el Señor lo reprenda. Sí, amén. Y el ser humano, hermana, con nuestras propias fuerzas no podemos. Tenemos que buscar al Dice Señor. la palabra del Señor, hermana, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y Sí, sangre, amén. no lo acaba usted de Sí, compartir, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, contra, legiones celestes. dice, contra gobernantes de las tinieblas de este Sí, siglo, amén. contra huestes espirituales, Sí. hermana, contra la maldad. Sí. Y esas cadenas, hermana, esos candados, esas rejas espirituales en las que en las que se encuentra el ser humano sin Cristo, solamente Cristo las puede romper, Sí, amén. hermana. Amén. Solamente Él tiene poder, porque nosotros, dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores, pero Amén, en Cristo aleluya, Jesús. amén, Y amén. mi alma, hermana, ya clamaba, Sí. anhelaba esa libertad. Gloria a Dios, hermana, yo ya no disfrutaba el baile. Yo ya no disfrutaba, yo me resistía, hermana. Pero sin embargo, imagínese el panorama, hermana. Estar en la barra, en el centro, ahí sentadas las compañeras y nosotros, y yo, por supuesto, que era parte de ese trabajo, ¿verdad? Ese ambiente, en medio del cantinero, hermana, alrededor, toda clase de bebidas alcohólicas, hermana. Toda clase de bebidas alcohólicas. Y cuando yo más quería, hermana, permanecer sobria, más llegaban personas que en aquellos entonces yo los consideraba mis amistades, hermana, invitándome. Y El para diablo, lo hermana, que es Dios lo normal, reprende. amén, hermana, el Señor lo reprenda, lo que está normal Sí. para esos ambientes, hermana. Y era muy difícil, hermana, era muy difícil. Yo por eso, hermana, mi espíritu y mi alma, por eso estaban ahí en Sí. esa ventana, Sí. hermana, porque ellos ya no querían Sí. regresar, porque el espíritu sabía que en cuanto Nancy Esparza volviera y Sí. se sentara en ese lugar, hermana, y cruzara las piernas, iba a llegar el Sí, enemigo. amén. Y inmediatamente me iba a ofrecer lo que me estaba Sí. matando, Sí, hermana, sí, lo que sí. estaba dañando, lo que me permanecía alejada Ay, sí, de la Dios, sobriedad, sí. de Dios principalmente. Y lo que tanto dañaba también a lo que yo en ese entonces más amaba, que eran mis hijos, hermana, porque hoy me dicen, hoy le digo yo a mis hijos, yo amo más a mi Dios. Y yo sé que no lo amo como Él nos ama, porque dice la palabra del Señor que nosotros le amamos porque Él nos Nos amó amó primero. primero, amén. Pero yo en ese entonces era lo que yo más, hermana, yo amaba, ¿verdad? Mis padres, claro, mis hijos. Entonces, hermana, se tenía que llegar el tiempo, hermana, no me Sí, podía amén. estar ahí toda la noche, Sí, en amén. esa ventana tenía que regresar a mi área de trabajo, Sí, amén. hermana. Y a lo mismo, hermana. Entonces, ¿qué pasa, hermana? Que yo estaba con las alas rotas, hermana, enjaulada en esa prisión, hermana. ¿Cuáles eran mis prisiones? Mis prisiones eran los bares, era el alcohol, era la droga. Estaba viciada, hermana. Pero gloria a Dios, hermana, que mi espíritu Sí, ya no estaba ya clamando y mi carne estaba ya muy cansada, Sí, hermana. sí. Entonces, hermana, esa es una de las anécdotas que yo recuerdo perfecto, hermana, entre tantas que Sí, sí, tuve, sí. hermana, tantas. Yo recuerdo, hermana, que salíamos en ocasiones, llegaba el turno, hermana, y estábamos en la fiesta, era mi trabajo, hermana, Sí, ¿verdad? sí, eres otra. Vender las bebidas alcohólicas, se acababa, se llegaba a cerrar, hermana. Y recuerdo que el grupito con el que yo me juntaba y el grupito nos íbamos, hermana, en ocasiones hasta 2 días, hermana. Durábamos consumiendo alcohol, droga, hermana. En aquel entonces, hermana, lo más fuerte que yo llegué a consumir fue cocaína. Y
verdaderamente, hermana, era una adicción terrible. Era una adicción terrible que yo no la podía vencer, hermana. Y recuerdo que después de que en ocasiones me iban a buscar mi mamá con la compañera donde nos íbamos, hermana. Y yo cuando ya pasaban esos días que volvía en sí, hermana, eran unas crisis morales que me daban, hermana. Y llegó el tiempo, hermana, en que completamente yo ya no tuve ningún control sobre el alcohol, hermana. Ningún control sobre el alcohol, ningún control sobre las drogas, hermana. Yo estaba completamente controlada por el alcohol, por las drogas, hermana. Y aun cuando yo ya no quería hacerlo, yo recuerdo que había una compañera, hermana, que me decía, Nancy, ¿por qué lo haces? Yo ya perdía la conciencia, hermana. Yo ya no, en ocasiones recordaba, así como entre nubes, pero yo sabía, yo sentía que cada vez mi forma de comportarme, hermana, Era más peor. era más denigrante. Yo perdía completamente la dignidad, hermana. Y eso, cuando yo volví en sí, hermana, humanamente hablando, me dolía tanto mi corazón, hermana. Sí. Me dolía tanto mi corazón. Yo lloraba, hermana, lloraba. Y recuerdo, te voy a contar otra anécdota, hermana, también de los últimos tiempos de que yo trabajé en esos lugares, hermana. Yo recuerdo que trabajé 13 años aproximadamente, hermana. Yo pasé tiempos de fríos, tiempos de calores en esos lugares, hermana. Y yo recuerdo en un tiempo de frío, un día, entre tantos, hermana, estaba yo sentada, hermana, ataviada con mi falda corta, mi blusa escotada, mis pies con zapatillas. Tenía frío, hermana. Sí. Tenía tanto frío, no nada más tenía frío mi cuerpo, también tenía frío mi alma, mi espíritu, sí. Hermana, anhelaba ese calor, ¿verdad? Que solamente Dios nos puede dar, sí, hermana. Amén. Y yo recuerdo que estaba yo muy cruzada de piernas, hermana, y estaba enfrente de la puerta de ese lugar, en el último lugar donde yo trabajé, y yo miraba pasar, hermana, estaba atardeciendo, estaba lluvioso, frío, y yo miraba pasar los carros, hermana. Recuerdo que yo miraba pasar los carros y yo decía, ¿cómo quisiera estar en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, wow, haciéndoles una avenita calientita, wow, haciendo un panecito calientito, estar con una cobijita, en una pijama de franela, wow, viendo una película, disfrutándolos, hermana. Y mi alma se estremecía, sí, hermana, mi alma se estremecía. Y yo veía, hermana, pasar los carros y veía pasar mi vida, hermana. Y yo decía, ¿cómo quisiera ser una mujer digna, una mujer de hogar, una mujer con principios, con valores? Hermana, mis padres me dieron principios. Ajá. Yo terminé la preparatoria, hermana. Y mi papá, Dios lo bendiga, es un amor, mi padre, lo amo tanto. Probablemente ahorita nos está viendo, hermana, que Dios lo bendiga, mi padre Antonio. Él quería que yo estudiara, hermana, una carrera profesional. Él se empeñaba, se esmeraba, sí. Hermana. Sin embargo, hermana, a mí me llamaba mucho la atención del baile. En ese entonces no era el alcohol, hermana, pero era el baile. Yo era muy de... Las fiestas, hermana. Entonces, no estudié, hermana, pero terminé la preparatoria. Sin embargo, hermana, yo para estar en esa condición en la que me encontraba después de casi 14 años de estar en esos lugares, hermana, yo no crecí en un ambiente donde hubiera violencia, donde hubiera... un matrimonio disfuncional, una familia era una familia funcional, hermana. Ajá. Entonces yo decía, ¿cómo llegué a esto? Ajá. ¿Cómo llegué a esto? El enemigo, hermana, que el Señor lo reprenda, es astuto, sí, y va engañando, va seduciendo, hermana. Y yo decía, ¿cómo anhelaba, hermana, ser una mujer de hogar, una señora de respeto, sí. Estar en mi casa, hermana? Y ¿sabe qué era lo que yo anhelaba, hermana? Yo decía, ¿cómo quisiera que llegara un hombre? Ay, hermana, gloria a Dios. Y decía, ¿cómo quisiera que llegara un hombre? Y me sacara. Que me amara tanto, tanto, tanto. Y me rescatara de aquí. Y me diera un nombre y un apellido. Wow. Y me valorara y que no le importara todo mi pasado, este pasado tan, más que nada, triste, hermana. Uh-huh. Triste.
Porque sabe, hermana, que muchas veces las mujeres que trabajan en esos lugares, hermana, son marginadas. Sí, hermana. Humilladas. Son humilladas, son despreciadas, Sí. hermana, pero hay mujeres buenas en Sí. esos lugares, hermana, pero tristemente muchas veces la necesidad y más que nada, hermana, la falta de Dios. Exactamente. Porque hermana. una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermana, Dios, dice la palabra del Señor, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque Él se vuelve nuestro proveedor, hermana. Fíjese, hermana, ahorita que está hablando usted de esas mujeres, hermana, que trabajan en esos sitios. A mí me ha tocado, hermana, por el Señor, ir a esos lugares, hermana. Ahí va la palabra, las mujeres que se están prostituyendo. Yo recuerdo, hermana, una ocasión que yo llegué a un sitio, hermana, a hablarles a las mujeres de Dios, les llevé alimento físico también. Y al estarles hablando a una muchacha, hermana, el Señor me pone que volteé con una muchacha que estaba enfrente. Y me empieza a revelar el Señor. Y le empiezo a decir, dice el Señor, que tú ya le conoces. Y le empecé a decir, hermano, lo que me estaba haciendo el Señor. Y la muchacha, hermana, se agarró a llorar y llorar. Y dice, es que mi alma está vacía desde que dejé al Señor. Yo me imagino, hermana, cómo quieren salir. Porque me ha tocado ir a esos lugares, hermana, hablarles de la palabra de Dios. Y sé que hay personas buenas, hermana. Que como dice usted, quizá la necesidad o económicamente o el hecho de que tu pareja te haya dejado con tus hijos y que no encontraste la salida y que esa fue para ella la mejor manera correcta, ¿verdad? De sacar dinero para proveer para tus hijos, porque tienes que proveer, tienes que alimentarlos sí o sí. Y desgraciadamente, hermana, muchas personas, como seres humanos que somos, a veces juzgamos, hermana, criticamos. Cuando el Señor, hermana, Él vino por lo que se ha perdido. Él no vino por el justo, hermano. Él vino por la prostituta. Él vino por el alcohólico. Él vino por el drogadicto. Él vino por toda esa persona, hermana. Y la palabra de Dios nos es clara. Amén. Y nos dice claramente, hermana, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, hermana, Él perdona nuestros pecados. Dice que aunque nuestros pecados, hermana, fueran rojos como la grana, los dejará blancos como la nieve. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermana, para juzgar, para criticar? Nosotros estamos, hermana, para ir a levantar a esa persona, sí, a esa mujer que está en desamparo. Estamos hablando, hermana, en desamparo quizás de su familia, que no le apoyara, de ese hombre que quizás dejó a esa familia. Pero ¿qué hacemos, hermana? Juzgamos. Cuando Dios nunca nos ha juzgado, hermana, nos ha perdonado. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, amén, hermana. Ahorita que usted me estaba comentando eso, hermana, me vino a la mente esa muchacha joven, claro, hermana, que fui a llevarle la palabra a ese lugar. Me ha tocado, hermana, algunos lugares de aquí de Ciudad Juárez a llevarle la palabra a mujeres que se están prostituyendo. Señor la siga llevando, hermana, y bendiciendo grandemente, porque sí, hermana, ciertamente esos lugares, hermana, como yo le decía, son lugares, hermana, que se respira tristeza, necesidad de Dios, sí, muerte, hermana. Porque en un lugar en donde no está Cristo, hermana, que es la vida, está la muerte. Amén. Está la muerte y más triste está la muerte espiritual, hermana. Porque dice la palabra del Señor que para nosotros, hermana, para nosotros los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermana, ¿verdad? Así es. Pero nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas, hermana, como usted nos dice, ¿verdad? El estar compartiendo el testimonio es estar evangelizando, exacto, hermana, ¿verdad? Hermana, y no nos estamos gloriando. No, la gloria es para el Señor. No nos estamos gloriando de lo que hicimos en la ignorancia. Por eso es importante, hermana, que ahora nosotros, hermana, como dice Daniel 4:2, hermana, conviene que declaremos, hermana, los milagros y maravillas que dice el Altísimo hecho con nosotros, hermana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no dice, hermana, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Así andábamos en nuestros delitos y pecados, hermana, y era deleite para la carne. Sí, hermana. ¿Sí, hermana? Sí. Era muerte, hermana, para nosotros. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hermana, la palabra de Dios nos dice, hermana, que Él, hermana, nos ha sacado de lo malo y de lo más vil y menospreciado, hermana, para avergonzar al sabio. El Señor vino por eso, hermana. El Señor vino por usted, el Señor vino por mí, hermana. El Señor vino por todas las personas que nos están escuchando, hermana, a través de las ondas radiales, a través de todas las plataformas digitales, hermana. Amén. Así es de que, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, yo te invito
que identifiques a lo que Dios te llamó. Tú sabes que no es si tú quieres, esto es un mandato de Dios, hermana. Que dice que vayamos, hermana, y hagamos, y sí, porque vayamos a predicar su palabra. ¿Y qué hacemos, hermana? Muchos cristianos estamos muy a gusto, hermana, sentados en ese edificio de 4 paredes, hermana. Nada más, hermana, llenándoles. Por eso, hermana, yo bendigo su vida. Porque aunque usted es de mi iglesia, hermana, la había visto algunas veces nada más. Y porque yo entremente le decía, Señor, manda personas a este ministerio, esto es tuyo, Señor. Sí, hermana. Y como el Señor, hermana, las ha añadido a usted y a la hermana Lupita Villarreal, que Dios la bendiga, si nos está escuchando, hermana. pues la hermana Lupita, que se han añadido, hermana, a este ministerio, a ir a compartir la palabra, hermana, a esos centros de rehabilitación donde el Señor nos tiene, hermana. Sí, hermana. Aquí hay mucha necesidad, hermana. Bendigo su vida, hermana. Bendigo su vida porque, de verdad, Igualmente, hermana, hay hermana, muchas yo personas recibo. que nada más están ahí sentadas, hermana, y no quieren salir, hermana, no quieren ir a dar poco de lo que el Señor nos ha dado. Amén, hermana. Hermana, a mí me gustaría mucho que nos compartiera, hermana, cómo fue que llegó a los pies de Cristo, hermana, ya cuando usted estaba ya en las últimas, hermana. Mire, hermana, pues aquí ya ando en las últimas donde le digo, mi hermana, y como usted bien lo dice, y lo dice la palabra, y usted no lo está compartiendo, que la gran comisión es esa, hermana. Amén. Y predicar el evangelio a toda criatura, hermana. Amén. Y la experiencia que pasamos, hermana, en el centro de rehabilitación fue hermosa. ¿Por qué? Porque vemos que Dios sigue siendo bueno y se Amén. glorifica, hermana. Y en estas, hermanas, yo ya andaba en las últimas, hermana. Aquí, yo le podría platicar tantas anécdotas, hermana, tantas. Pero esta, hermana, que fueron algunas de las que impactaron mi corazón desgarrado, hermana. Mi corazón de mujer destruida. Sí, amén. Destruida, hermana. Y fíjese, hermana, mis padres, yo me independicé de mis padres, hermana. Cuando ya empecé a tener buena ganancia, mis padres siempre me han querido, siempre me quisieron cobijar, hermana. Y usted no se deja. Sin embargo, yo busqué mi independencia, Sí, sí, hermana. sí. En aquel entonces, ¿por qué, hermana? Porque yo ya no quería que nadie me estorbara. Para yo hacer... Para hacer lo que sea que sea. Para hacer, sí, hermana. Y en eso yo me llevé a mis hijos, hermana. Entonces, hermana, le digo, cuando yo estoy aquí, yo vivía allá con mis hijos sola, hermana. Entonces mis padres muy probablemente no se daban cuenta de tanto, hermana, que yo hacía, que yo practicaba. Desafortunadamente los que más sufrieron esta situación fueron mis hijos, que los más cercanos, mi hermana la más chiquita de Anita, que estuvo viviendo con ella. Dios la bendiga, es de gran bendición, hermana. Entonces, aquí donde estoy, hermana, que le digo que yo estoy en ese lugar con frío, con tanto en frío, hermana, que yo tenía, porque, hermana, el ser humano sin Cristo es despiadado. Amén. En esos lugares, aunque esté nevando, usted tiene que andar con sus faldas cortas, con sus zapatillas, con sus blusas escotadas, exhibiéndose. Hermana. Porque eso es la mujer en ese lugar, hermana, un producto. Sí, amén. Pero qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo no nos ve así, hermana. Él nos ve Amén. como Piedras preciosas, princesas, como amén. Ahora somos linaje escogido, Real sacerdocio, aleluya, gloria a Dios. Bendito es Así como es. no agradecer a mi Señor Sí, Jesucristo, amén. mi hermana. Y yo cuando estoy así, hermana, que estoy anhelando en mi corazón con tanto frío, anhelando como le estaba compartiendo a usted y a la audiencia, anhelando estar en mi casa con un chocolatito calentito, con mis hijos arropados, con un pijama de franela, hermana. Y yo decía que entrara un hombre, hermana, que me amara tanto. Sí, sí. Y hermana, bendito sea mi Señor, que llegó. Gloria Yo a Dios. decía, que llegue un príncipe, Sí, sí, que sí. me ame tanto. Sí, sí, sí. Como en las películas, hermana, Amén. de Sí, sí, que sí, sí. rescatan a la princesa, hermana, que está sufriendo. Y yo así decía, que llegue y que me rescate, hermana. Y gloria a Dios, hermana. Voy a leer este texto porque Amén, está hermana. hermoso, hermana. Dice en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Aleluya. hermana. Gloria a Dios. Y llegó mi príncipe, hermana. Gloria a Dios. Llegó mi príncipe. Aleluya. Llegó mi amado, llegó Amén. mi redentor, mi salvador. Gloria a Dios. hermana. Mi amor, mi amigo, mi proveedor, mi todo, hermana. Amén. Se Llegó. convierte en todo, hermana, porque es lo esencial, hermana, para nosotros poder tener ese aliento de vida y seguir, hermana, adelante. Y él, hermana, él no vio la condición, él vio la condición en la que yo me encontraba, pero él escuchó el clamor de mi corazón, hermana. Amén. Porque yo ya clamaba, hermana. Fíjese, hermana, yo vine a los pies de Cristo, porque cuando yo empecé a ver
yo recuerdo algo muy impactante, hermana, que mi hermana Gaby es la que sigue de mí. Ella ha sido muy tranquila, todo lo contrario de lo que yo fui, hermana. Porque ya no soy, gracias a Dios. Hoy soy una sierva del una, Señor. una nueva criatura, hermana. Amén, amén. Y ella, hermana, era muy tranquila. Yo recuerdo a mi hijo cuando fue creciendo, hermana. Una vez anheló que Gaby hubiera sido su mamá. Eso, mi corazón de madre lo impactó, hermana. Sí. Y yo decía, yo quiero cambiar, yo quiero ser una buena madre, ya no quiero ser esta mujer que soy. Sí. Ya no quiero más alcohol, ya no quiero más adicciones, droga, ya no quiero más libertinaje, hermana, porque yo siempre decía, yo trabajo, yo proveo. O sea, no falto, o sea, se justifica el ser humano, hermana. Y ¿sabe qué es lo que necesitamos para sanar? Primero que nada, reconocer y clamar a nuestro Señor Jesucristo, hermana. Porque solos no podemos, amén, hermana. Yo no podía, yo nunca pude, ¿por qué? Porque yo, como le dije, luchaba sola. Y yo luchaba con sus propias fuerzas, eso, hermana, cuando yo dije, yo quiero ser esa mamá que mi hijo anhela. Sí. Yo quiero ser esa mujer digna de respeto, que esa madre que mi hijo anhela, que vaya a las juntas y sea prudente y sea una mujer virtuosa, como dice la palabra. Amén. Claro, en aquel entonces no lo decía así, hermana. No conocíamos, pero yo anhelaba ser una mujer ya de respeto, hermana. Yo ya no quería que me catalogaran como una mujer que trabajaba en barra. No es porque me diera vergüenza, me daba tristeza, hermana. Me daba tristeza. Y Dios, hermana, que obre. Y si hay alguna mujer que está en esa situación en la que yo me encontraba, hermana, nosotros le queremos decir que hay un Dios. Amén, un Dios que de la poder. ama, que la quiere rescatar, así que es. La quiere libertar, hermana. Y yo recuerdo, hermana, que eso fue lo que me hizo a mí clamar a mi Señor Jesucristo. Hermana, en una ocasión que andaba yo perdida, hermana, yo creo que 2 días de estar alcoholizándome. Ella perdió la noción. Y yo recuerdo, hermana, que andaba yo caminando mis papás viven en la colonia San Francisco, era cuando estaba comenzando, hermana. Ajá. Y yo agarraba camino, hermana. Entonces, yo me acuerdo que traía mis zapatos y a lo lejos escuchaba unos cantos, hermana. Wow. Escuchaba unos cantos. Oh, Dios. Y yo decía, ¿cómo quisiera ir ahí? Wow. ¿Cómo quisiera ir ahí? Porque la alma anhela, hermana. Y en aquel entonces, hermana, eran carpitas que se estaban poniendo allá. Y yo decía, sentía ir, hermana, pero sin embargo el enemigo me decía, mira cómo estás, ajá, sucia, mira cómo estás desgarrada, no estás presentable. Y eso, hermana, me detenía. Sin embargo, hermana, llegó el día en que ya ni eso, fue tanta mi necesidad que yo clamé, hermana. Yo clamé y Dios, hermana, me vio en las condiciones en que me encontraba. Y así la arropó. Desgarrada, sucia por el pecado, hermana. Pisoteada, humillada, hermana. Y una vez que yo clamo a mi Señor Jesucristo, hermana, yo le dije, Señor, yo ya no puedo más. Yo no puedo sola. Y Dios bendiga la vida de la hermana Chuyita, hermana. Dice la palabra, ¿verdad?, que hermosos son los pies, ¿verdad? Amén. Que llevan el evangelio. Aleluya. Y yo me acuerdo, mi hermana, ella era una guerrera chiquita, chaparrita. Por eso, hermana, no tenemos de avergonzar, hermana. Amén, hermana. Ir a predicar, hermana. Donde nos mande el Señor, hermana. Sí, hermana. Y ella iba y nos compartía el evangelio, hermana. Y yo recuerdo que yo le dije, yo empecé a ir a la iglesia cristiana, hermana. Gloria a Dios. Y yo le dije, Dios mío, si tú eres real así como dicen ellos, cámbiame. Gloria a Dios. Cámbiame, cambia este corazón. Yo no conocía en aquel entonces, hermana, nada. Sí. Yo crecí en el hogar en donde yo crecí, hermana. No se nos inculcó ningún tipo de creencia, ajá, ni católica, ni cristiana, ningún tipo de creencia, hermana. Eso no significa que mis padres fueron malos padres, ¿verdad? Pues ellos tampoco no conocían. No conocía, exacto, sí. Entonces, hermana, yo crecí así, hermana, o sea, espiritualmente crecimos pues como una cabrita. Sí. Amén, hermana, como una cabra sin pastor. Sí, amén. Espiritualmente, hermana. Entonces, a mí, hermana, lo que más me dolió en mi corazón fue que mi hijo anhelara tener otra mamá. Wow. Y yo dije, yo quiero ser esa mamá que mi hijo anhela. Amén. Que mis hijos anhelan. Recordar que mis hijas se dolían de verme como yo me encontraba, hermana. Y entonces, hermana,
llegó mi Cristo a mi vida, hermana. Gloria a Dios. Llegó Cristo y me libertó, Libertad, rompió cadenas, amén, rompió aleluya, ataduras, gloria hermana. a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, hermana. Dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente Amén. libres. Porque nosotros, Amén, hermana, gloria a Dios. mire, ¿sabe qué era lo que yo hacía para sentirme libre, hermana? Cuando me sentía triste. Me voy a liberar de este sentimiento de tristeza que tengo, hermana. Amén. Consumía alcohol, consumía droga, hermana. Esos son escapes ficticios, hermana. Ficticios que al final de cuentas dañan nuestro Amén. corazón. Entonces, hermana, yo recuerdo que yo le digo a mis hijos, yo vine a los pies de Cristo por amor a ustedes, Gloria a Dios. por amor a mis hijos, porque yo vine anhelando ser La mamá que ellos querían la mamá ser. que ellos querían. Y fíjese, hermana, lo que dice la palabra de Dios, hermana, aquí en Gálatas 1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, hermana. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud, hermana? El yugo de la esclavitud, hermana, es de los pecados que nosotros Pecados. andábamos, hermana. Amén, amén. Sí, que en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en lo que habíamos andado, hermana, el Señor nos dice, y no vuelvas a caer otra vez en el yugo de la esclavitud, porque nos hacemos esclavos, hermana. ¿De qué? Del pecado. El pecado. Amén, hermana. Pero sin embargo, hermana, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, hermana, Él borró nuestros pecados. Ahora, hermana, usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Amén, hermana. Somos, hermana, como lo dice usted, como dice la palabra de Dios, lo mencionaba usted hace ratito, somos linaje escogido, real sacerdocio, amén. Así es de que, hermana, las cosas de atrás ya pasaban, hermana. Amén, Nosotros amén. somos lo que Dios dice que somos, hermana, no fue lo que la gente. Amén, hermana, porque ahí viene, hermana, la gente que nos conoció atrás, hermana, usada por el diablo, que Dios lo reprenda, y nos puede decir, ¿y no te acuerdas? Y no esto y no lo otro. Pero nosotros tenemos esa autoridad, hermana, que Dios nos ha dado. Sí, Amén. hermana, Para amén. reprender el diablo en el nombre de Jesús. Y ahora somos princesas del Señor, hermana. Amén. Sí, hermana, amén. Y llegó Cristo a mi vida, hermana. Llegó Cristo a mi vida, como le digo. En aquel entonces, hermana, yo no podía porque estaba con las alas rotas, estaba prisionera, hermana, en delitos y pecados. Sin embargo, hermano, llegó Jesucristo y Amén, metió su hermana. mano tan preciosa, Sí, hermana. amén. Su mano, yo digo, cuán grande es el amor de que Cristo dice la palabra que con qué grande amor Él nos ha amado, hermana. Amén. Porque fíjese, Él no miró la condición en que yo me encontraba, hermana. Él miró la necesidad de mi corazón. Amén. Sí, Él amén. escuchó el clamor de El mi clamor porque, de su corazón. hermana, dice la palabra del Señor, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero en aquel entonces, hermana, yo no conocía la palabra. Amén. Sin embargo, Éramos mi esclavos del corazón, hermana, Anhelaba. mi corazón anhelaba esa libertad. Amén. ¿Y cómo sé que la anhelaba? Porque cuando yo escuchaba, hermana, le digo, cuando yo escuchaba esos cantos a lo lejos, anhelaba yo ir, Estar hermana. ahí. Y sin embargo, el enemigo, que el Sí, Señor lo sí, reprenda, amén. hermana, que hoy ya está vencido y que lo venció nuestro Señor Jesucristo, hermana, en esa cruz Amén. que él lo exhibió públicamente, hermana, porque Amén. Él al tercer día resucitó con poder y gloria, hermana. Amén, aleluya. Y nosotros hemos sido, yo, hermana, yo hoy sé que yo soy lavada con su sangre Amén, preciosa. gloria a Dios, la Soy- palabra nos dice, amén. Soy amada, hermana, soy valiosa, Amén. soy su princesa, él es mi padre, Él es todo, hermana, se convirtió, hermana, primero que nada en mi amado, porque fue por amor, hermana, fue por amor que Él vino, Amén. para salvar a todo aquel que se había perdido, hermana. Amén, gloria a Dios. El amén. amor de Dios fue lo que lo motivó a venir, a morir en esa cruz, Por nosotros, para por el darnos pecador. salvación y vida eterna, Amén. hermana, que es su primer compromiso que Dios tiene para con Amén. nosotros, hermana. Pero fue el amor lo que lo motivó. Y por ese amor, hermana, es que Él me rescató de Gloria a esas Dios. tinieblas en las que yo me encontraba, hermana. Gloria al Yo Señor. caminaba, hermana, un camino de muerte y de oscuridad. Amén. Un camino, hermana, que realmente me llevaba a condenación eterna, Amén. hermana. Sin embargo, gloria a Dios, hermana, porque Él vino y me rescató. Amén, hermana, Y Él me gloria a Dios. llevó al camino de vida, hermana, al verdadero. Aleluya. Dice Él, hermana, yo siempre he dicho cuando yo escucho, es que yo tuve una vida, le digo, es que sin Cristo simplemente no hay vida. Exacto. Yo era, hermana, como una madeja de esas que se hacen en el desierto, que Sí. la lleva y la trae el viento, Sí, hermana, amén. sin ningún rumbo, sin ningún... Ahora, hermana, una vez que llega Cristo a mi vida, me rescata, mete su mano tan preciosa. Hay un canto, hermana, que se llama Alas.
Alas, sí. Alas rotas. Sí, lo hermana. conozco, Y Pero él sanó, hermana. él sanó esas alas rotas, hermana. Él primero que nada las sanó, las limpió. Su mano tan preciosa, tan pura, tan limpia, hermana. Él la metió en ese lodo en el que yo me encontraba, porque él, hermana, él lo que miraba era mi dolor. Era ese dolor que yo tenía, ese clamor que yo estaba, mi corazón clamaba, hermana. Y él, hermana, él sanó mis alas, él abrió esa reja, hermana, en la que yo me encontraba, que aquella ventana, hermana, esa era mi esclavitud. Él me liberó, ese era mi Egipto, hermana, ese era mi Egipto. Y llegó él con su brazo de poder, hermana, y abrió ese mar para que yo cruzara, hermana, caminara con pies secos, hermana, y llegara, hermana, hasta el camino donde él me ha tenido hasta ahora, para que llegara a él, que es mi Salvador, hermana. Y hasta el día de hoy, hermana, él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Y una vez que él me liberta, hermana, de esa, hermana, yo amo escuchar el canto de los pajaritos libres. No me gustan las jaulas, hermana. No me gusta ver pajaritos en jaulas. Porque siempre la esclavitud, el encierro, el encarcelamiento, las ataduras, hermana, no vienen de Dios, porque Dios es libertad. Es vida eterna, hermana. Sí, hermana, la palabra de Dios, miren, aquí en el libro de Corintios, hermana, 2 de Corintios 3:17, hermana, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Se fijó, hermana, cómo el Señor fue acomodando todo conforme a su testimonio, hermana. A mí, Señora, yo tenía algo para compartir diferente, hermana, pero minutos antes de que usted pasara a mi domicilio por mí, ya estaba con la Biblia, y el Señor me llevaba ahí esos textos, hermana. ¿Por qué, hermana? Porque el Señor es perfecto. Amén. Sí, el Señor siempre tiene un plan, hermana. Yo me quedo sorprendida, hermana, cómo el Señor, ahora ya no me sorprende, hermana, cómo el Señor trabaja, porque el Señor ha trabajado así conmigo de esa manera desde que le conozco, hermana. Hace 8 años que el Señor también me salvó, hermana. Gloria a Dios. Hace 8 años, hermana, que llegué a los pies de Cristo también derrotada, hermana, pero el Señor así ha trabajado conmigo de esa manera. Y el plan del Señor, hermana, era que tú estuvieras aquí, porque, hermana, hay muchas personas, hermana, que están en la condición en la que usted estaba, hermana, y que este testimonio suyo, hermana, los va a levantar, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Amén, hermana. Pues yo estoy muy gozosa, hermana, porque nos haya acompañado a este programa, hermana. Sé que a través de testimonio, hermana, van a venir almas. Vamos a empezar a escuchar los testimonios, hermana. Y yo sé, hermana, que gracias a su testimonio, hermana, va a haber testimonios que los vamos a tener aquí en la radio, hermana. Amén. Así me lo hace sentir el Señor, hermana. Mi esposo me dice, ay, es que yo tengo miedo que hables, que digas, porque todo lo que dices se cumple. Le digo, porque ya el Señor ya me lo está mostrando, ya me lo está revelando. Bendito. Así trabaja el Señor conmigo, hermana. A veces mi esposo se sorprende y dice, ¿cómo sí? Dice, bueno, al último tengo que darte la razón, porque cuando lo dices al poquito tiempo se cumple. El Señor así trabaja conmigo, hermano, y pues le doy muchas gracias, hermano, porque ya ha venido a compartirnos su testimonio, hermano. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, así que, amada hermana, amado hermano que nos está escuchando, yo te invito, ¿verdad?, que si tú eres esta persona que ha impactado tu vida a través de este testimonio, yo te invito que hoy es el día, hermano, hermana que nos está escuchando, hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú le entregues tu vida a Cristo, y que el Señor transforme tu vida, así como lo hizo con la hermana Nancy, así como lo hizo conmigo, con tu servidora Sol Campos, que estamos aquí, ¿verdad?, semana a semana trayéndote diferentes testimonios, ¿verdad?, para que pues Dios se glorifique, ¿verdad? Toda la honra y la gloria es para Él y nada más para Él, hermano. Así es de que yo te invito, hermano, que si eres tú ese que me está escuchando, esta hermana que está caída, que en un tiempo también amó al Señor y se fue de los caminos, Señor, te pido, ¿verdad?, que hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú le entregues tu vida a Cristo, y te pido, hermano, que cierres tus ojos, amada hermana, cierres tus ojos, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu vida al Señor de todo corazón, no nada más de labios, y Él te va a escuchar. Así es de que, hermano, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, esta noche, Señor, yo reconozco que soy pecador, te entrego mi vida. Te pido que entres en mi corazón, que mores ahí por siempre, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, que escribas mi nombre en el libro de la vida.
Amén y amén. Gloria a Dios. Pues yo sé que almas llegan a los pies de Cristo, hermana, y se nos está terminando el tiempo, hermana, pero tenemos varias peticiones, hermana. Me gustaría leerlas, hermana. Vamos a leerlas y vamos a orar en conjunto por todas, hermana. Dios los conoce por nombre y apellido. Sí, aquí nos está diciendo Sandra. Saludos, hermanas. Oración por mis hijas Silvia y Alondra, que están alejadas de Dios. Vamos a orar, hermana Sandra, por Silvia y por Alondra. Nuestro amado hermano Luis. Dios lo bendiga, hermano. Le amo mucho, hermano. No lo conozco físicamente, pero las gracias, hermano, porque semana a semana, hermano, usted se queda aquí hasta altas horas de la noche en Venezuela escuchándonos. Nuestro hermano Luis desde Puerto Ordaz, Venezuela. Dios lo bendiga, hermano. Le mandamos un cordial saludo hasta Venezuela y comparta la transmisión, hermano, para que almas sean alcanzadas, hermano, a través de este testimonio. Beto Herrera dice, pido por mi hermano, se llama Beto, necesita trabajo y que mi salud esté establecida. Mi salud esté establecida otra vez porque necesito llevar para mi familia y que no me falte nada. Amén, hermano. En el Señor está la solución, hermano. Acércate a Dios. La palabra nos dice claramente, hermano, en Isaías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, clámale al Señor. Nos vamos a orar por ti, hermano. Pero Dios conoce las peticiones de tu corazón. Antes de que tú las pidas, Él ya lo conoce, hermano. Nada más es cuestión de que tú lo creas, hermano. Como dice la palabra de Dios, hermano. Ten fe. La fe, la certeza, hermano, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, tú estás pidiendo por un trabajo y que tu economía esté estable, hermano. Créelo en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, hermano, y lo declaras, eso será hecho en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Alondra García nos dice, pido por mi hija Mayra, está en una vida de excesos. Amén. Vamos a hablar por Andrea García. Angélica Torres dice, ¿pueden ayudarme? Claro que sí, hermana. Me alejé de Dios y ahora me ha ido muy mal. Sé que debo de volver, pero no sé cómo. Dios, aquí estoy. Soy de Michoacán, México, y vivo en Monterrey. Me gustaría que oren por mí. Amén, hermana Angélica. Vamos a orar por ti para que sea Dios restaurándote, para que sea Dios moldeándote. Pero déjate moldear, hermana. Déjate que el Señor trabaje en tu vida, hermana. Tú ya le conoces y te das cuenta, hermana, cómo lejos del Señor nada podemos ser, hermana. Por Perla Santos dice, tremendo testimonio, que Dios la bendiga. Gracias por compartir. Se lo pondré a una persona, sé que le ayudará, donde repiten este programa. Hermana Perla Santos, este programa se repite en YouTube, en Chequina. También búscanos allí en Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37 por YouTube. También se repite por Spotify, hermana, para que ahí nos veas, por favor. Manuel Echeverría dice, yo frecuentaba lugares donde hay mujeres y es bien triste ver que tienen que pasar lo que tienen que pasar. Qué bueno verla sirviendo a Dios, hermana. Amén, gloria a Dios. Lucía López nos dice, oren por mi hija. Ella se fue con un hombre que la engañó y la tiene en Sinaloa trabajando en una barra. Ella se llama Cecilia Borja López. Vamos a orar por Cecilia Borja López, que mi Señor Jesucristo rompa las cadenas, para que Cecilia sea libre en el nombre de Jesús. Por María Duarte dice, mis hijas tienen 4 años sin querer saber nada de mí. Se fueron porque yo estaba perdida. Dios me salvó y cambié, pero ellas no quieren saber nada de mí. Ayúdenme en oración. Amén, hermana. Vamos a orar. Sabemos que lo que Dios hizo con la hermana también lo va a poder hacer contigo, pero tú necesitas, hermana, entregarte a Cristo y tú tienes que buscar a tus hijos, hermana. Hermana Nancy, me ayuda a orar por las peticiones que tenemos, hermana. Aquí vamos a orar las dos, hermana. Amén, hermana. En conjunto le cedo el lugar, hermana, y yo la voy a apoyar, hermana. Vamos a orar por todas las peticiones. Sí. El Señor, hermana Nancy, las conoce por nombre y apellido. Amén, amén. Amén. Vamos a orar en conjunto, hermana. Amén. Sí, amén, hermana. Gran Padre Celestial, en esta noche, Señor, te doy honra y gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, te glorificamos, te honramos. Bueno, Señor, tu misericordia, Padre de la gloria, es para siempre. Mira, mi Señor amado, yo te pongo a todas y cada una de estas peticiones, Señor, que fueron expuestas aquí, Señor. Tú los conoces, mi Rey amado, por nombre y apellido. Yo te pido, Señor, que rompas toda atadura del diablo, Señor. Toda atadura, Señor, a cualquier vicio, Señor. Recordemos que el adversario, Señor, vino a matar y destruir, pero hoy lo atamos, lo reprendemos, le echamos fuera al abismo donde corresponde en el nombre de Jesús. Toda persona, Señor, que está ahí en esos lugares, en esos bares, Señor, yo te pido, Señor, que tú los libertes, Señor, que les pongas un espíritu, Señor, que ellas quieran buscarte, Señor, que ellas salgan de ahí, Padre de la gloria. Mueve tu mano de poder, Espíritu Santo de Dios, ahí donde ellas están, incomódalas, mi Rey amado, para que ellas busquen de ti, Señor. Todas las personas, Padre, que están pasando, Señor, por droga, yo te pido, Rey de gloria, que tú las libertes, cadenas se rompan,
rompen hoy en este día en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, yo las declaro, Señor, que tú obrarás en ellas, Señor. En esta persona, Padre, que está pidiendo por su economía, mi Rey amado, usted súplale, Señor. Póngale un espíritu, Señor, para que lo ame, Señor, y pruebe, Señor, de usted. Que pruebe, mi Rey amado, de usted, y él se convenza que en usted solamente hay todo, Señor. Entonces, así, hijas, Señor, que andan rebeldes, Señor, con sus hijos, que se han alejado, Señor, que no quieren saber de sus padres, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que los traigas con lazos de amor, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, glorificándote de manera sobrenatural en todas estas personas, Señor. Yo también te pido, mi Rey amado, por Mario, Señor, Mario Cordero, mi Rey amado, allá en Arizona, en Albuquerque, donde él se encuentre, Señor, que seas tu Espíritu Santo restaurando cada célula de su cuerpo. Hoy ya tú reprendo todo espíritu de cáncer en él y lo echo fuera en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha dado el Padre, Señor. Hoy lo declaramos, Señor, que toda célula de su cuerpo se restaura en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, la gloria, yo también te clamo por Luz Helena Cordero y su familia, Señor, que tú les pongas un espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, que ellas puedan servirte, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido también por Hilda, Señor, aquí en Las Cruces, Nuevo México, Señor, que tú libertes a su hijo, Padre, que está en drogas, mi Rey amado. Usted vino, Señor, a deshacer las obras del diablo, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, derrame de su gloria en ellos y muéstrale su misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate de manera sobrenatural en ellos, Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria a su nombre, hermana. Pues el tiempo se nos ha terminado, hermana. Y pues así, hermana, pues le doy las gracias, hermana, porque vino a dar su testimonio, hermana. Para gloria y honra de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Yo sé, hermana, que este testimonio, hermana, va a impactar. Aquí se va a quedar, hermana, este testimonio en repetición, hermana, en YouTube, para que por ahí, hermana, también lo comparta alguien que quiera escucharlo. Amén, amada hermana que no escuchas, amado hermano que no escuchas, yo te pido que escuches este testimonio, y hay muchos testimonios por ahí que están siendo subidos semana con semana. Allí en Ministerio Levantando el Caído, Lucas 10:37, y en Chequina también están, y en Spotify están en repetición. Así es de que, hermanos, pues no me resta, mi hermana, más que darle las gracias. Y gracias pues mañana, Dios, hermana, vamos a gozar centro de rehabilitación. Amén, hermana, seguir Amén. guerreando, Amén, a arrebatar aleluya. esas armas, Gloria a Dios. Amén. Que en el nombre de Cristo Jesús, porque Amén. sabemos que en Él hay poder, hermana. Solamente quisiera me permitiera nada más dar un saludo Amén, a mi familia, claro que hermana. sí, hermana. Amén. Adelante, Bueno, hermana. pues un saludo para mis padres que Amén, están viendo gloria a la Dios. transmisión, para mi hija, para mis hijos, para mis nietos, hermana. Gloria a Dios, hermana. Soy muy bendecida, hermana. Tengo Gloria 5 a Dios, nietos. aleluya. Tengo muchos más, hermana. Tengo Gloria 5 a Dios. nietas y 3 nietos, hermana. Gloria a Dios. Dios me las bendiga. Ahorita están viendo, las amo. Mi Gloria Iris, a mi Dios. Natalia, Abril, Briana. Están ahí, Yurencito, hermana. Tantos son una gran bendición, Tremendo hermana. testimonio de poder, hermana. Mis Gloria nietas a y Dios. mis nietos. Y hermana, también a la abuelita de Iris y Nati, que dijeron que iban a estar viendo. Gloria a Dios, gloria A a Mague, Dios, hermana. saludos a Estebancito. Y pues a toda la gente Amén. que estuvo viendo, Gloria a hermana. Dios, hermana, Toda gloria la a gente, Dios. cómo Les no damos las agradecer. gracias, hermana, porque Amén, nos hermana. sintonizaron. Gloria Gracias a a Dios. Dios, gracias a usted y gracias a toda la gente. Amén, Señor les gloria a bendiga. Dios, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues esperamos la próxima semana. Yo le mando un cordial saludo a mi hermano siervo de Cristo, hermano Jesse, Dios lo bendiga. May García, hermano, Dios te bendiga. Tenemos aquí una invitación para ti, hermano. A mi hermana Nancy Bejar de Las Cruces, Nuevo México. También le mando un saludo, hermana, está invitada también aquí en la radio. Estamos ya por que me confirme fecha. Mi prima Fátima Villarreal. Prima, te mando un saludo, hermana. Prima, te amo mucho. Para nuestra pastora Alma de la iglesia Luz Verdadera de Anthony, Nuevo México, hermana Ana, le mando un saludo. Prima Noemí Guzmán, Dios te bendiga. Décimo, hermano Décimo, Dios te bendiga. Elena, Dios la bendiga. Dios la bendiga en el nombre de Jesús, sabe que la amo mucho. Mi hermana Silvia González, mi hermana Yanet Sarmiento, Julio César Perales, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Les amo, su hermana Sol Campos. Y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí, su hermana en Cristo, Sol Campos Guzmán, del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio poderoso. Tenemos un testimonio poderoso. Aquí va a estar de invitada la pastora Isabel Hernández, hermana, con un testimonio poderoso. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga. Gozar
Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo nuevamente por Spotify. Búscanos como Chequina Podcast 95.1 FM y en YouTube como Chequina Radio 95.1 FM. Hasta luego.